Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en Daniel capítulo 7, ya esta será la segunda parte. El estudio anterior cubría la primera parte y vamos a concluir este estudio en Daniel capítulo 7. Como hemos mencionado, el libro de Daniel se divide en dos partes. Capítulos 1 al 6 habla de su vida cronológica, la historia, de su juventud hasta su vejez, cuando él vivía en Babilonia y servía a Nabucodonosor, a Darío, a Ciro, a Belsasar, varios reyes durante su larga vida. Luego, capítulos 7 al 12 de Daniel habla de las visiones y profecías y sueños que él recibió de parte de Dios y los escribió y lo puso aquí en su libro para que podamos entender los tiempos futuros. Pues estamos ya en capítulo 7 de Daniel y vamos a continuar estudiando el resto del libro poquito a poco para entender estas visiones y profecías. Esta es, la segunda parte del estudio de Daniel 7. Le invito que si no ha visto la primera parte, que vuelva atrás en Facebook, busque el primer estudio que se titula Los reinos bestiales. Daniel capítulo 7, los reinos bestiales. Esta segunda parte se titula El reino de Jesucristo, porque vemos aquí un gran contraste entre los reinos humanos de los hombres impíos y ahora el reino eterno del Señor Jesucristo. Leamos en capítulo 7 de Daniel, versículo 9 al 14. Mientras yo miraba, Daniel hablando, mientras yo miraba, se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a la lana limpia. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno pequeño, y me quedé mirando hasta que lo mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias, se les había quitado también el dominio, o sea, los otros reinos, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo del hombre, del Señor Jesucristo, el cual se acercó al anciano entrado en años, a Dios, y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Acabamos de leer un pasaje en Daniel 7, del 9 al 14. Identifiquemos cada uno de estos personajes en esta visión. El anciano de días sentado en el trono representa a Dios el Padre. Luego la multitud de siervos que le sirven a él son los ángeles. El libro de Hebreos dice que los ángeles son espíritus que ministran y sirven a Dios y también a nosotros cuando Dios los envía a la tierra para ayudarnos. El juez que se sienta y abre los libros habla del juicio del gran trono blanco al fin del tiempo. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, puede leer este gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, cuando todo el mundo será juzgado delante del Señor Jesucristo. Jesucristo juzgará a toda persona inconversa y también le asignará su castigo eterno en el lago de fuego. El Hijo del Hombre en esta visión representa al Señor Jesucristo. Él recibe toda la autoridad de su Padre y su reino será eterno.
Ahora la bestia o el animal, el cuerno pequeño, con voz arrogante, representa al anticristo. Él reinará sobre la tierra por 7 años durante la tribulación. Pero al final de este tiempo, él será destruido por el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, y el anticristo será echado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 19:20 que la bestia, el anticristo, fue apresada y lanzada vivo a un lago de fuego que arde con azufre. También dice en esta visión de Daniel que los otros reinos son subyugados, dominados por el Señor Jesucristo, gobernados por el Señor Jesucristo, pero no totalmente destruidos tal como el reino del anticristo. Ahora leamos versículos 15 al 18. Yo, Daniel, me quedé sumamente perturbado de espíritu, y estas visiones que tuve me dejaron atónito. Me acerqué entonces a uno de los que allí estaban, a un ángel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba. Las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Hablemos entonces de esta porción de la visión. Daniel le pidió a uno de los ángeles que se le explicara esta visión, y el ángel le explicó que las 4 bestias o animales representan a los reinos o imperios mundiales de los hombres, hablando de Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Vimos esto en el estudio anterior. Luego el ángel explicó que los santos, el ángel le explicó que los santos del Altísimo, o sea, los hijos de Dios, nosotros, los creyentes, recibiremos el reino y reinaremos con el Señor Jesucristo para siempre. Dice Apocalipsis 20, versículo 6, bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte, o sea, el castigo eterno, no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Los eventos que nos esperan en el futuro, primero es el rapto. Cuando Cristo viene del cielo, levanta a los muertos que son salvos, y nosotros, los salvos que vivimos, seremos también levantados juntamente con los resucitados, y allí llegaremos a la presencia del Señor. Estaremos en el cielo por 7 años, mientras el mundo está pasando por la tribulación bajo el mando del anticristo. Al final de esos 7 años, Jesucristo regresará del cielo con nosotros, que hemos estado con Él, y Él derrotará al anticristo en la batalla de Armagedón, echará al anticristo al lago de fuego, y luego Jesús establecerá su reino terrenal, milenial, por 1000 años sobre la tierra, gobernando desde Jerusalén, en Israel. Después de este reino de 1000 años, habrá una rebelión de los habitantes de la tierra que se han multiplicado durante el reino milenial, y luego vendrá aquel juicio del gran trono blanco, y el reino de Jesucristo continuará por toda la eternidad. Por eso digo, primero vamos a reinar con Él por 1000 años, y luego reinaremos con Él por la eternidad. Ahora, Daniel quería saber más acerca de esta 4ª bestia, porque era espantosa, era diferente. Y tenemos que entender que parte de esta profecía ya se ha cumplido, porque la 4ª bestia era Roma. Y Roma ya era imperio mundial desde el año 27 antes de Jesucristo hasta el año 476 después de Jesucristo, o sea, un lapso de unos 500 años. Hubo el imperio romano y luego cayó a los bárbaros. Sin embargo, durante la tribulación, o sea, después del rapto, en aquel lapso de 7 años de tribulación, este imperio será revivido en cierta forma con 10 cuernos.
Mencionamos los 10 cuernos, los 10 reyes o reinos en el estudio anterior también. Y de estos 10 cuernos saldrá un cuerno pequeño que representa al anticristo, y él tomará el poderío sobre todos los demás reinos y cuernos, y él gobernará por 7 años en total. Sin embargo, él va a tener poder absoluto por los últimos 3 años y medio de la tribulación. La tribulación se divide en 2 partes. La primera mitad, 3 años y medio, y la última mitad, 3 años y medio. Durante la primera mitad, él aparece como hombre de paz, cuando él está recogiendo su poder y estableciéndose como gobernador del mundo. Luego, en la última mitad, o sea, a la mitad de la tribulación, él se revela como lo que es, el hijo del diablo, el anticristo, y él demanda que todo el mundo le adore a él, y él requiere que reciban una marca para poder comprar y vender. Se conoce como la marca de la bestia. Y por los últimos 3 años y medio, la última mitad de la tribulación, que también en Apocalipsis se conoce como 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, Daniel lo menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo siendo 1 año, tiempo siendo 2 años más, sería 3, y medio tiempo 6 meses, 3 años y medio. Ve cómo la palabra de Dios se concuerda un libro con el otro. Daniel y Apocalipsis hablan del mismo asunto en diferentes términos, pero hablan de la misma cosa. Pues el anticristo va a gobernar por estos 3 años y medio, y al final de la tribulación, Cristo vendrá del cielo y derrotará al anticristo en la batalla de Armagedón y lo echará en el lago de fuego. Luego, como dice aquí, que los reinos del Altísimo, los santos del Altísimo recibirán el reino y gobernaremos con Cristo para siempre. Ya no habrán más reinos humanos, solo el reino eterno del Señor Jesucristo. Ahora, Daniel, en el último versículo de este pasaje, dice versículo 28, dicho esto, aquel no dijo más, el ángel ya no le dijo más a Daniel, pero yo, Daniel, me quedé muy perturbado en mis pensamientos y mi rostro se demudó. Pero todo esto lo guardé en mi corazón. Daniel no lo pudo entender. Esto ocurrió hace 2500 años. Pero Daniel, por fe en Dios, lo escribió, y aquí lo tenemos escrito en la Santa Palabra de Dios. Ahora, 2500 años más tarde, usted y yo podemos ver los acontecimientos en el mundo y entendemos el cumplimiento de estas profecías. De todo esto podemos estar seguros. Si Dios ha cumplido ya ciertas profecías, Él también cumplirá lo que falta para cumplirse. Dios cumple su palabra. Y Él dice en su palabra que hay salvación en Cristo Jesús, pero Él es el único camino a la verdad. Y la persona que rechaza al Señor Jesucristo sufrirá una eternidad en el lago de fuego. Esa es promesa también de Dios. Entonces, por favor, crea las promesas de Dios. Crea las advertencias de Dios. Y si todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, recíbalo por fe. Confiese sus pecados al Señor Jesucristo. Acéptelo como su Salvador para ser salvo, para ser hijo o hija de Dios. Que Dios le bendiga en su propio estudio en la palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Pido que nosotros sigamos entendiendo y aprendiendo y aplicando sus verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte estos estudios con otros y nosotros seguiremos con Daniel capítulo 8 en el próximo estudio.